Eran el escenario donde se vivía la fe, donde se educaba a los hijos, donde se guardaba la memoria de un pueblo entero. Para entender quién era Jesús, para comprender cómo pensaban sus discípulos, para acercarnos a la vida cotidiana de aquella Palestina del siglo I, necesitamos entrar en esas casas. Necesitamos ver sus paredes, tocar sus pisos, entender su silencio y su ruido. Porque el Evangelio no ocurrió en el aire. Ocurrió en lugares concretos, en habitaciones reales, en hogares que olían a pan recién horneado y a aceite de oliva encendido. Cuando Jesús entró en la casa de Pedro en Capernaum para sanar a su suegra, como se registra en Marcos capítulo 1 versículos 29 al 31, no entró en un palacio ni en un lugar de privilegio. Entró en una vivienda común, humilde, construida con las manos de personas que vivían del trabajo diario. Cuando Zaqueo lo recibió en Jericó, cuando María y Marta lo hospedaron en Betania, cuando los discípulos se reunieron en el aposento alto la noche antes de la crucifixión, todas esas escenas ocurrieron dentro de casas. Y esas casas tenían una forma, una lógica, una manera de organizar la vida que pocos se detienen a considerar. Este es un documental bíblico que busca llevar al espectador al interior de esos hogares. No como turista, sino como quien quiere entender de verdad el mundo en el que caminó Jesús. Palestina en el siglo I era una región marcada por la dominación romana, por la influencia helenística y por la profunda identidad judía que resistía ambas presiones. Las ciudades más importantes como Jerusalén, Jericó, Capernaum y Nazaret concentraban distintos tipos de población. Había sacerdotes y comerciantes, pescadores y agricultores, artesanos y pobres que vivían al margen de todo. Y cada uno de estos grupos habitaba espacios distintos, aunque con elementos comunes. La mayoría de las casas judías de ese período pertenecían a lo que hoy llamaríamos clase baja o media baja. No eran las villas romanas que se encuentran en los libros de historia del arte. Eran estructuras sencillas, construidas con materiales locales, diseñadas para cumplir funciones básicas: refugio, descanso, preparación de alimentos y reunión familiar. Pero dentro de esa sencillez existía un orden, una intención y una profundidad cultural que lo dice todo sobre quiénes eran esas personas. Las paredes de las casas judías se construían principalmente con piedra caliza, que abundaba en toda la región de Judea y Galilea. En zonas más pobres o rurales, se usaba adobe, es decir, ladrillos fabricados con barro mezclado con paja y secados al sol. El adobe era económico y accesible, pero tenía una debilidad conocida. Se deshacía con la lluvia intensa. Esta realidad aparece directamente en las palabras de Jesús cuando en el Sermón del Monte, registrado en Mateo capítulo 7 versículos 24 al 27, compara al hombre sabio que construye sobre la roca con el necio que construye sobre la arena. Esa imagen no era abstracta para quienes lo escuchaban. Era una descripción precisa de algo que veían y vivían con regularidad. Los techos eran planos. Esta característica es fundamental para entender muchos pasajes del Nuevo Testamento. El techo plano no era simplemente una opción arquitectónica. Era una extensión de la vida doméstica. Se usaba para secar higos, aceitunas y otros alimentos. Se usaba para dormir en las noches de verano, cuando el calor dentro de la casa se volvía insoportable. Se usaba para orar, para conversar, para refugiarse en la soledad. En Hechos capítulo 10, versículo 9, el apóstol Pedro subió a la azotea a orar a la hora sexta. Esa escena es completamente natural dentro del contexto de una casa judía del siglo I. El techo plano se construía colocando vigas de madera, generalmente de olivo o de palmera, sobre los muros. Sobre esas vigas se ponían ramas entrelazadas, cañas o juncos, y encima de todo se extendía una capa de barro compactado. Ese barro se endurecía con el tiempo, pero necesitaba mantenimiento constante. Después de las lluvias de invierno, era necesario compactar nuevamente la superficie,
con un rodillo de piedra para evitar filtraciones. Muchas familias tenían ese rodillo guardado en la azotea y lo pasaban cada temporada. Esta construcción del techo explica uno de los episodios más memorables de los Evangelios. En Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12, 4 hombres llevaron a un paralítico hasta la casa donde Jesús estaba enseñando. La multitud era tan grande que no podían entrar. Entonces subieron al techo y abrieron un hueco, apartando las ramas, el barro y las cañas para bajar a su amigo frente a Jesús. Ese gesto no era imposible ni extraordinario en términos materiales. Era perfectamente factible dado el tipo de construcción que tenían esas casas. Lo extraordinario fue la fe que los motivó. El piso de las casas más humildes era simplemente tierra compactada. Se barría con regularidad y en algunas casas se cubría con paja o juncos. Las casas de familias con más recursos podían tener pisos de piedra que eran más fáciles de limpiar y más resistentes a la humedad. Esta diferencia entre pisos de tierra y pisos de piedra no es un detalle menor. Jesús la usó directamente en la parábola de la moneda perdida, registrada en Lucas capítulo 15 versículos 8 al 10, donde una mujer barre cuidadosamente su casa buscando una moneda pequeña. Esa acción de barrer un piso de tierra tenía sentido preciso. La moneda podía quedar cubierta de polvo y ser difícil de ver incluso en plena búsqueda. La distribución interior de una casa judía típica era simple, pero funcional. En la mayoría de los casos, existía una sola habitación principal que servía como espacio de reunión, comedor y dormitorio al mismo tiempo. En esta habitación se guardaban las pertenencias de la familia, se preparaban algunas comidas y se dormía sobre esteras o colchonetas que se extendían en el suelo por la noche y se enrollaban durante el día para liberar espacio. Las casas más amplias podían tener 2 o 3 habitaciones separadas, pero esto no era lo común entre las familias de trabajadores. En muchas viviendas, la parte más baja de la casa, o incluso una pequeña área contigua, se usaba como establo. Los animales domésticos, especialmente burros, ovejas y cabras, dormían en un nivel ligeramente inferior al espacio habitado por la familia. Esto servía para 2 propósitos. Los animales generaban calor, que subía hacia el espacio habitado durante las noches frías y los mantenía protegidos de los ladrones y del clima. Esta disposición explica el nacimiento de Jesús en un pesebre, que no era necesariamente un edificio separado en todos los casos, sino que podía ser el área de animales dentro de una casa habitada. La escena de Belén, entonces, no describe un lugar de abandono, sino un espacio doméstico real dentro de la cultura de aquella época. La cocina, tal como la entendemos hoy, no existía como cuarto separado en la mayoría de los hogares. La preparación de los alimentos se hacía en el patio exterior cuando el clima lo permitía, o dentro de la habitación principal, usando un pequeño fogón de piedra o una hornilla portátil de cerámica. El fuego se alimentaba con leña, estiércol seco o carbón vegetal. El humo salía por las ventanas pequeñas que tenían las casas, pero en invierno esas ventanas se cerraban con tela o madera, lo que llenaba el interior de humo y hollín. Las paredes de las casas humildes con el tiempo se ennegrecían por el humo acumulado. El agua era uno de los recursos más valiosos y su obtención era una tarea diaria. Las casas en zonas urbanas como Jerusalén podían tener acceso a cisternas privadas o comunitarias, donde se almacenaba el agua de lluvia recolectada durante el invierno. En Galilea y en zonas rurales, las familias dependían de pozos, manantiales o ríos cercanos. Las mujeres eran las principales encargadas de ir a buscar agua, lo que explica numerosas escenas del Evangelio. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo, registrado en Juan capítulo 4, ocurre precisamente en ese contexto de una tarea cotidiana y necesaria. El pozo no era un lugar romántico o pintoresco, era el punto de supervivencia de comunidades enteras. Las vasijas de barro y los recipientes de piedra eran los elementos más comunes en el interior de una casa judía.
La ley de pureza ritual judía requería que ciertos recipientes, usados para agua ceremonial, fueran de piedra, ya que la piedra no podía volverse impura según la halajá. Esto explica directamente la escena del milagro de las bodas de Caná, en Juan capítulo 2, versículos 6 y 7, donde se mencionan 6 tinajas de piedra usadas para los ritos de purificación de los judíos. Esas tinajas no estaban allí por casualidad. Formaban parte del equipamiento normal de una casa judía que recibía invitados y necesitaba cumplir con los requisitos de pureza ritual antes de las comidas. La iluminación dentro de las casas era mínima. Las ventanas eran pequeñas y altas, diseñadas más para ventilar que para iluminar, y también para proteger la privacidad interior. De noche, la única fuente de luz era la lámpara de aceite. Esas lámparas eran pequeñas, generalmente de cerámica, con una mecha de lino empapada en aceite de oliva. Producían una llama débil que iluminaba apenas el área inmediata. Mantener esa lámpara encendida durante la noche era costoso y requería cuidado. Esta realidad da todo su peso a la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25, donde la diferencia entre llevar aceite de repuesto o no llevarlo era literalmente la diferencia entre participar de la fiesta o quedarse fuera. Y en Lucas capítulo 11, versículo 36, Jesús habla de cómo, cuando una lámpara está encendida, ilumina todo el cuerpo. Esa imagen resonaba profundamente en personas que vivían con la experiencia diaria de una sola pequeña llama en medio de la oscuridad total. La mezuzá era uno de los elementos más característicos de un hogar judío. Consistía en un pequeño pergamino enrollado que contenía los textos de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, y capítulo 11, versículos 13 al 21, los cuales ordenaban explícitamente escribir los mandamientos en los postes de la casa y en las puertas. El pergamino se colocaba dentro de una pequeña caja de madera, metal o cerámica que se fijaba en el marco derecho de la puerta principal y de otras puertas interiores. Al entrar y salir, el judío devoto tocaba la mezuzá y llevaba los dedos a sus labios como señal de reverencia. Este gesto transformaba cada entrada y cada salida en un acto de reconocimiento de la presencia de Dios. La casa no era solo un espacio físico, era un espacio consagrado, marcado por la fe desde su mismo umbral. La vida en la casa judía estaba profundamente organizada en torno al calendario religioso. El Shabbat, que comenzaba al atardecer del viernes y terminaba al caer la noche del sábado, transformaba completamente la dinámica del hogar. La víspera del Shabbat era un día de preparación intensa. Las mujeres cocinaban con anticipación todos los alimentos necesarios porque durante el Shabbat no se podía encender fuego ni cocinar. Se limpiaba la casa, se preparaba ropa limpia y se preparaba la mesa con el pan especial llamado jalá, cubierto con un paño, y el vino para la bendición. Al caer el sol del viernes, la mujer de la casa encendía las velas del Shabbat y recitaba la bendición. Esa llama en el centro de la mesa marcaba el comienzo de algo sagrado. El hogar se convertía en templo. La familia reunida alrededor de esa luz era la congregación más íntima de Israel. Las comidas dentro de una casa judía del primer siglo tenían una dimensión que iba mucho más allá de la nutrición. Comer juntos era un acto de comunión, de confianza y de pacto. La ley judía establecía quién podía comer con quién, qué alimentos estaban permitidos y cuáles eran impuros, cómo debían lavarse las manos antes de comer y cómo debía bendecirse la comida. Estas normas no eran burocracia religiosa, eran la manera en que un pueblo mantenía su identidad diferenciada en medio de un mundo que constantemente presionaba hacia la asimilación cultural. Por eso, cuando Jesús comía con publicanos y pecadores, como se registra repetidamente en los evangelios, ese gesto era profundamente perturbador para los fariseos. No era simplemente que Jesús tuviera malos amigos.
era que al sentarse a la mesa con personas consideradas impuras, estaba rompiendo un código social y religioso que definía los límites de la comunidad. La mesa era el lugar donde se afirmaba la identidad, y Jesús usó precisamente ese lugar para anunciar que el reino de Dios no reconocía las fronteras que los hombres habían trazado. Las casas de los sacerdotes y de las familias de mayor riqueza en Jerusalén eran considerablemente distintas. Las excavaciones arqueológicas del barrio judío de Jerusalén, especialmente las realizadas en el siglo XX, han revelado casas de 2 o más plantas, con patios interiores, baños rituales llamados mikvot cavados directamente en la roca, mosaicos decorativos, frescos en las paredes y vajilla de piedra de alta calidad. Estas casas podían albergar a familias extensas con sirvientes y tenían suficiente espacio para recibir invitados importantes. El contraste con las viviendas de una sola habitación en Galilea era enorme, aunque ambas compartían elementos comunes de identidad judía. El mikvé, o baño ritual de inmersión, merece especial atención. Era una pileta de agua excavada en la roca o construida en la base de la casa, de dimensiones suficientes para que una persona adulta pudiera sumergirse completamente. Se usaba para la purificación ritual después de ciertos estados de impureza definidos por la ley, después del contacto con un cadáver, después del ciclo menstrual femenino, antes de las festividades religiosas y en muchos otros contextos. Los arqueólogos han encontrado mikvaot en decenas de casas judías de Jerusalén y también en Jericó, Séforis y otras ciudades. Su presencia en el hogar indica la importancia que las familias judías daban a la pureza ritual como práctica cotidiana, no solo como mandato del templo. La educación de los hijos comenzaba en el hogar. El padre tenía la responsabilidad religiosa de enseñar a sus hijos los mandamientos, la historia de Israel y las oraciones fundamentales. El Shema, que comienza con las palabras de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Era la oración que se recitaba al levantarse y al acostarse, y que los padres debían enseñar a sus hijos con diligencia. Esta educación no ocurría en un salón de clases, ocurría en la mesa, en el camino, en la azotea, mientras se molía el grano y mientras se remendaba la ropa. El hogar era la primera sinagoga, el primer lugar de transmisión de la fe. Las niñas aprendían de sus madres las tareas del hogar desde muy pequeñas. Moler el grano, amasar el pan, tejer, coser, cocinar y administrar los recursos de la familia eran habilidades que se transmitían por observación directa y práctica diaria. Los niños varones comenzaban a aprender la Torá con un maestro, generalmente el jefe de la sinagoga local, alrededor de los 5 o 6 años. A los 12 años ya se esperaba que pudieran participar activamente en las discusiones religiosas, lo que explica la escena del Jesús niño en el Templo de Jerusalén, registrada en Lucas capítulo 2, versículos 46 al 47, asombrando a los maestros con sus preguntas y sus respuestas. La hospitalidad era uno de los valores más profundamente arraigados en la cultura judía del primer siglo. Recibir a un extranjero, darle de comer y ofrecerle un lugar para dormir era considerado un deber sagrado. Esta práctica tenía raíces en los textos más antiguos del Antiguo Testamento, desde Abraham recibiendo a los 3 visitantes junto a los árboles de Mamré en Génesis, capítulo 18, hasta múltiples mandatos sobre el trato al extranjero y al forastero. Para los viajeros en el mundo antiguo, que muchas veces no tenían otra opción que depender de la generosidad de los hogares que encontraban en el camino, esa hospitalidad no era un detalle cultural, era supervivencia. Jesús y sus discípulos viajaron dependiendo de esa hospitalidad. Cuando Jesús envió a los 70 discípulos de 2 en 2, como se registra en Lucas capítulo 10, versículos 5 al 7, les instruyó que al entrar en una casa dijeran primero, «Paz sea a esta casa», y que permanecieran allí comiendo y bebiendo lo que les ofrecieran.
Esa instrucción refleja con precisión la dinámica de hospitalidad que gobernaba los hogares judíos. La casa que abría sus puertas a un mensajero del Evangelio no era simplemente un alojamiento conveniente. Era una declaración de alianza, un acto de fe expresado a través de la apertura del hogar. En Capernaum, la arqueología ha hecho un descubrimiento de enorme importancia. Debajo de una iglesia bizantina del siglo V, los arqueólogos encontraron los restos de una casa del período del Segundo Templo, que desde muy temprano fue usada como lugar de reunión de la comunidad cristiana. Las paredes de esa casa estaban cubiertas de inscripciones que mencionaban a Jesús y a Pedro, y la tradición antigua la identificaba como la casa de Simón Pedro, el mismo lugar donde Jesús sanó a la suegra de Pedro y donde realizó muchas otras sanaciones, según los evangelios. Esta casa, de dimensiones modestas con muros de basalto negro, típico de la región del lago de Galilea, tenía habitaciones pequeñas organizadas alrededor de un patio central. Era exactamente el tipo de vivienda que uno esperaría encontrar en una familia de pescadores de clase media-baja en la Galilea del siglo I. El patio central era un elemento importante en las casas con espacio suficiente para tenerlo. Funcionaba como extensión del espacio habitable, especialmente en los meses de calor. Allí se cocinaba usando el fuego al aire libre. Se lavaba la ropa, se guardaban los animales durante el día y se reunían los vecinos. Las casas en zonas urbanas densas podían compartir un patio entre varias familias, lo que creaba una especie de comunidad íntima entre los vecinos del mismo bloque. Esa cercanía física generaba tanto solidaridad como conflicto, y muchas de las parábolas de Jesús sobre vecinos, deudas y peticiones nocturnas adquieren un contexto completamente nuevo cuando se entiende esa dinámica de patio compartido. La muerte y el duelo también tenían su expresión dentro del espacio doméstico. Cuando alguien moría, el cuerpo era preparado para la sepultura dentro del hogar por las mujeres de la familia. Se lavaba, se ungía con aceite y especias aromáticas y se envolvía en lienzos de lino. La sepultura debía ocurrir el mismo día de la muerte, o a más tardar al día siguiente, dado el clima caluroso de Palestina. En la casa en duelo, los vecinos y amigos se reunían para llorar y consolar a la familia. Se contrataba a plañideras profesionales que lloraban en voz alta y tocaban flautas para expresar colectivamente el dolor. Esta práctica explica lo que Jesús encontró al llegar a la casa de Jairo, registrado en Marcos capítulo 5, versículos 38 al 39, donde la multitud lloraba y se lamentaba con gran alboroto. Esa escena de caos y llanto dentro del hogar era perfectamente normal en el contexto de la cultura judía del primer siglo. El aceite de oliva era absolutamente central en la vida de una casa judía. Se usaba para cocinar, para encender las lámparas, para ungir el cuerpo, para conservar alimentos y para rituales religiosos. Cada casa guardaba sus reservas de aceite con cuidado. La llegada del invierno y la escasez de aceite eran preocupaciones reales. Cuando Jesús habló de aceite en sus parábolas, cuando los profetas ungían reyes con aceite, cuando María ungió los pies de Jesús con un perfume costoso en la casa de Betania, todas esas referencias tocaban algo que sus oyentes y presentes conocían de manera inmediata y personal. El aceite no era un símbolo abstracto, era algo que olían cada noche cuando encendían su lámpara y cada mañana cuando preparaban el pan. Las festividades del calendario judío transformaban temporalmente el espacio doméstico de maneras visibles. Durante la Pascua, los hogares debían ser limpiados de todo residuo de levadura antes de la celebración. Esa búsqueda meticulosa de levadura por cada rincón de la casa, que se hacía la noche anterior a la Pascua con una vela y una pluma para barrer las últimas migas, era una experiencia que cada familia judía repetía cada año. Jesús usó la imagen de la levadura en repetidas ocasiones para hablar del reino de Dios y de la influencia de la hipocresía, y quienes lo escuchaban sabían exactamente de qué estaba hablando porque lo habían vivido en su propia casa. Durante la fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos,
Las familias construían cabañas temporales de ramas y hojas en sus patios o azoteas. Estas estructuras recordaban el tiempo en que Israel vivió en tiendas durante los 40 años en el desierto. Vivir en esas cabañas durante 7 días, comer allí y en algunos casos dormir allí, era una experiencia que conectaba a cada familia judía con la historia más profunda de su pueblo. El hogar permanente se convertía temporalmente en un refugio frágil para recordar que la verdadera seguridad no estaba en los muros de piedra, sino en la presencia de Dios. Para los pobres, y muchos habitantes de Palestina en el siglo I lo eran, la casa era también el lugar donde la precariedad de la vida se hacía más visible. Había familias que vivían en cuevas naturales acondicionadas con una pared de piedra en la entrada. Había familias que dormían todas en un solo colchón para darse calor en invierno. La parábola del amigo que llega a medianoche pidiendo pan, narrada en Lucas capítulo 11 versículos 5 al 8, describe con perfecta naturalidad la situación de una familia que ya estaba acostada en el suelo, todos juntos bajo la misma manta, y que si el padre se levantaba a abrir la puerta, despertaría a todos los demás. Esa imagen no es exageración literaria. Es una descripción precisa de cómo dormía la mayor parte de la población en los hogares del primer siglo. Entrar en una casa judía de hace 2000 años es entrar en el mundo real donde el Evangelio nació. Es ver los pies polvorientos de Jesús cruzando un umbral marcado por la mesuzá. Es escuchar el molino de piedra donde las mujeres molían el grano antes del amanecer. Es sentir el calor del fogón donde se horneaba el pan que Jesús tomó, bendijo y partió. Es entender que la encarnación no fue un evento de catedral, sino un acontecimiento de patio interior, de techo de barro, de lámpara de aceite que titila en la oscuridad. Las palabras de Jesús cobran una profundidad diferente cuando se las escucha dentro de esas paredes. Cuando dijo que Él era la puerta, sus oyentes pensaron en puertas de madera bajas que exigían inclinarse para entrar. Cuando habló del padre que corre hacia el hijo pródigo y lo recibe en casa, evocó hogares donde las reuniones familiares eran el centro de la existencia y donde la vuelta de un hijo perdido era literalmente la restauración de una familia rota. Cuando dijo que en la casa de su padre había muchas moradas, usó una imagen que para sus oyentes hablaba de ampliación familiar, de espacio para todos, de un hogar que no excluye, sino que recibe. El Evangelio entró al mundo a través de casas, se expandió de hogar en hogar. Las primeras comunidades cristianas no se reunían en templos ni en edificios especiales, se reunían en casas. Pablo menciona en sus cartas la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila, la iglesia que está en la casa de Ninfas, la iglesia que está en la casa de Filemón. Esos grupos de creyentes que se reunían alrededor de una mesa, que compartían el pan y el vino recordando al Señor, que oraban juntos y se leían las cartas de los apóstoles, lo hacían dentro de las mismas estructuras simples de piedra caliza y techo de barro que hemos estado describiendo a lo largo de este documental. Conocer cómo eran esas casas no es solo un ejercicio de arqueología o de historia. Es una manera de acercarse al corazón de lo que significa la encarnación. Dios no eligió manifestarse en los salones del poder ni en los espacios del lujo. Eligió nacer en el área de animales de una casa habitada, crecer en la casa de un carpintero en Nazaret, enseñar sentado en patios y azoteas, comer en mesas donde había publicanos y pecadores, morir fuera de los muros de la ciudad y resucitar anunciado primero a mujeres que iban a cumplir una tarea doméstica, ungir un cuerpo. Las casas judías del tiempo de Jesús nos enseñan que lo sagrado no necesita grandeza arquitectónica, necesita presencia, necesita atención, necesita la disposición de abrir la puerta y decir, la paz sea a esta casa. Esa misma paz sigue siendo ofrecida hoy y sigue entrando, como siempre lo ha hecho,